Dicen que ningún hombre puede servir a dos amos, a la sangre y la ley. Pero ¿qué harías si el criminal que debes detener lleva tu mismo apellido? Él eligió el deber y perdió todo lo demás. En un país donde la corrupción compra silencios y el miedo dicta sentencias, un policía común enfrentó el dilema más doloroso que puede existir al arrestar a su propio hermano. Esta no es una historia de héroes, es una historia de fe, redención y sacrificio. Una historia que te hará pensar en lo que realmente significa hacer lo correcto, aunque el precio sea el alma. Prepárate para sentir, llorar y creer nuevamente en la justicia, porque esta es la historia del hombre que convirtió su dolor en luz. A las 3:14 de la madrugada, la sirena cortó el silencio. Ernesto sintió el estómago caer mientras la lluvia golpeaba la calle vacía. La patrulla brillaba bajo faroles amarillos, sombras largas en los almacenes abandonados. Un llamado urgente, voces cortas, pasos rápidos dentro del viejo depósito nubloso. Al acercarse, la linterna reveló manos temblorosas sosteniendo un arma oxidada pequeña. Ernesto dio órdenes firmes. Su voz sonó seca, autoritaria y contenida dolor. El ladrón retrocedió, máscara rasgada. La lluvia lavaba su rostro sórdido e incrédulo. Cuando la capucha cayó, el corazón de Ernesto experimentó un golpe antiguo. La luz de la linterna describió ojos, mandíbula y cicatriz en mejilla. Ernesto escuchó un nombre detenido como un puñal: An Rafael Villalobos. Su hermano, An. El tiempo se fracturó. 5 años desaparecido. Promesas rotas en fotos viejas. Rafael habló con voz quebrada, palabras que pedían perdón y explicación urgente. Ernesto retrocedió un paso. La obligación pesaba como una piedra fría, humillante. Memorias de infancia emergieron al taller del padre. Olor a aceite quemado mañana. La radio informó un robo violento en el almacén Tres Hermanos. Ve cercano. Los compañeros rodearon la escena. Miradas rápidas, susurros que olían a juicio. Una cámara de patrulla filmó todo. La evidencia empezaba a respirar públicamente ya. Ernesto recordó la promesa a su madre, a nunca mancillar el uniforme sagrado. Rafael suplicó entre sollozos, contó una versión de supervivencia y deuda agónica. El corazón profesional de Ernesto exigió procedimiento. Su sangre exigió piedad inmediata. Eligió detención formal, esposó las manos temblorosas con movimiento mecánico y preciso. Mientras tanto, en casa, su madre dormía con termómetro bajo la almohada. La ciudad pequeña reaccionó en voces en la esquina. Murmullos en el mercado. Algunos vecinos recordaron a Rafael niño en zapatos rotos, sonrisa franca, valentía ingenua. Otros hablaron de malas compañías, préstamos mal pagados y deudas peligrosas recientes. La prensa local ya olfateaba el drama, redactores buscando títulos afilados sensacionalistas. Ernesto llevó a Rafael a la patrulla. Sus manos vibraban por dentro siempre. En la camioneta, la grabadora registró cada palabra, cada suspiro, cada silencio. Rafael confesó fragmentos en amenazas, un intermediario llamado Don Octavio, noches de miedo. Ernesto pensó en el hombre poderoso del municipio y su sonrisa calculadora fría. Aferrado al deber, llamó a la base. Explicó la detención con voz temblorosa. La central pidió informes, procedimientos y transfirió la custodia al comandante inmediato. En apenas minutos, el comandante Miguel apareció con rostro curtido y estrategia precisa. Miguel saludó a Ernesto con un abrazo frío, conocido entre colegas veteranos. La orden fue simple en trasladar a Rafael. Asegurar evidencia, no divulgar detalles públicos. Pero en el bolsillo de Rafael encontraron un recibo con firma ilegible misteriosa. El recibo llevaba fecha hace 6 meses, nombre del político y sello. Ernesto guardó la hoja en su chaqueta. Su pulso marcó decisión contenida firme. Pensó en la imagen de su madre, manos arrugadas cosiendo hasta medianoche exacta. Recordó su juramento: proteger, servir, honrar incluso cuando la verdad duela. Siempre la lluvia aumentó. Los charcos reflejaron luces rojas de ambulancia distante constante.
En la comisaría, el fiscal pidió copia del video y del informe. Al conocer el nombre Villalobos, murmullos atravesaron pasillos llenos de polvo humano. Ernesto sostuvo la mirada de Rafael. Hubo un pasado compartido en silencio largo. Rafael pidió que mirara las fotos a niños sucios, escuela con techo roto. Dijo que la necesidad los empujó hacia caminos negros, que la culpa. Ernesto se preguntó quién más conocía esa red. ¿Cuántas vidas eran sacrificadas? La noche olía a gasolina, café frío y promesas que nadie cumpliría jamás. Rafael pidió perdón con voz rota. Ofreció nombres, direcciones, una posible salida. Ernesto sintió el peso de la información, como plomo en su boca. Sabía que revelar podría destruir a poderosos. Ocultar podría destruir su alma. Eligió llamar a su superior inmediatamente. Necesitaba guía, no condena precipitada urgente. El comandante Miguel observó el recibo y sus ojos se endurecieron lentamente. Miguel pronunció palabras medidas a no ver. Esto es más grande de lo que pensamos. La conversación quedó sellada por un silencio que olía a decisiones peligrosas. Ernesto salió al patio. La lluvia golpeó su rostro como reproche frío. Recordó las oraciones de su madre: haz lo correcto aunque duela siempre. Al amanecer, la ciudad despertó con carteles y murmullos sobre la detención. Ernesto supo que esa mañana marcaría su vida, su carrera, su familia. Caminó hacia la entrada con pasos medidos. El deber pesaba. La sangre. 2 semanas después, la ciudad aún hablaba del arresto inesperado de Rafael. Ernesto regresó a su rutina, pero el recuerdo lo seguía como sombra. Las mañanas olían a pan caliente, aceite y conversaciones con tono queda. En la comisaría, el video se reprodujo en silencio ante ojos cansados. Los archivos antiguos mostraron fotografías donde los hermanos reían sin preocupaciones. Ernesto revisó papeles viejos, cartas dobladas y un cuaderno escolar amarillo. Cada página traía una inflación de memoria que le apretaba la garganta. Recordó el taller del padre, el motor golpeando, el aroma a metal. En la vecindad, vecinos comentaban sobre promesas incumplidas y oportunidades perdidas. Rafael había desaparecido 5 años atrás, tras una pelea con un patrón. Se decían rumores en trabajo mal pagado, una deuda con hombres peligrosos. Ernesto visitó la escuela donde ambos estudiaron, puerta con pintura descascarada. La maestra, señora Luisa, conservaba una foto de Rafael como niño travieso. Ella habló de su generosidad infantil, de un corazón demasiado grande siempre. Ernesto escuchó y sintió cómo el niño se hacía recuerdo doloroso vivo. Las cajas en la casa de la madre contenían cartas sin remitente visible. Una libreta con números y direcciones reveló contactos que Rafael frecuentaba nocturnos. El nombre Don Octavio apareció escrito con tinta corrida en una esquina. Ernesto preguntó a un viejo amigo de Rafael, vendedor en la plaza. El amigo contó noches de apuestas, envíos sin factura y miradas esquivas. Las historias se entrelazaban como hilos rotos que formaban una red complicada. Ernesto se acercó al taller donde trabajó su padre, piezas aún frías. Encontró un reloj de bolsillo con iniciales grabadas que perteneció a su abuelo. En una fotografía, Rafael sonreía junto a un hombre con traje caro. Ese hombre era un asesor municipal conocido por favores y contratos sospechosos. Ernesto sintió que las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas inquietante. Recordó la noche antes de la desaparición a una discusión acalorada en la cocina. Palabras fuertes, promesas rotas y la sombra de un préstamo que devoraba. Su madre había dicho poco, protegía con silencios y miradas hacia el altar. Ernesto encontró una carta no enviada donde Rafael imploraba perdón a la familia. En la carta, Rafael mencionaba a una mujer llamada Ana y un trabajo urgente. Ana resultó ser empleada de una fonda cercana. Sonrisa tímida, ojos sabios. Ella contó que Rafael buscó ayuda, suplicó por cambio y recibió amenazas veladas. Las noches en que Rafael desapareció,
Ana escuchó pasos, llantos y un adiós. Ernesto siguió rastro de llamadas a números cortos, prepagos, mensajes borrados con furia. Un teléfono desechable llevó a un almacén donde se vendían cajas sin factura. Detrás del mostrador, un hombre joven negó conocer a Rafael con voz vacía, pero un patrón en una libreta mostró el horario de entregas nocturnas concretas. Ernesto cruzó esa información con la lista del recibo encontrado en su chaqueta. Los nombres coincidían. La red se extendía entre negocios, políticos y policías corruptos. Comprendió que Rafael no actuó solo, fue empujado por necesidad y coacción redoblada. En sueños, Ernesto veía al hermano niño pidiendo pan para los hermanos pequeños. Esos sueños se volvieron acusaciones que lo despertaban con el pulso acelerado. Exacto, el comandante Miguel sugirió prudencia y evitar filtraciones que pudieran entorpecer investigaciones. Ernesto escuchó, pero su conciencia pedía que la verdad emergiera sin miedo. Visitó la iglesia del pueblo. La campana sonó 12 golpes lentos y pensivos. En el confesionario, habló con un cura que ofreció palabras mesuradas y consuelo. El sacerdote recordó a la madre rezando por sus hijos todas las madrugadas. Ernesto sintió que la fe de su madre era como ancla en tormenta. Decidió seguir la pista del recibo. La tinta llevaba una marca de sello. Esa marca vinculaba un contrato municipal reciente, con pagos a proveedores electos. Ernesto investigó facturas y descubrió transferencias que no cuadraban con servicios entregados. Un nombre recurrente en los papeles fue el del asesor con traje caro. Ernesto halló una foto donde Rafael estrechaba la mano de ese mismo hombre. Esa imagen despertó en él ira contenida y una necesidad profunda de justicia. Pasaron días de investigación silenciosa, llamadas veladas y encuentros en esquinas discretas. Rafael, en la cárcel provisional, pedía con insistencia que Ernesto investigara más. Ernesto entendió entonces la magnitud. En su hermano era una pieza más en tablero. Cerca del cierre halló una factura con fecha futura y firma falsa. Ese detalle lo puso en guardia. Alguien quería incriminar a Rafael sin piedad. El pasado no solo era memoria, era evidencia que clamaba por justicia honesta. El amanecer trajo un cielo pálido sobre el cuartel. El aire olía a polvo. Ernesto había pasado la noche revisando documentos y nombres en su libreta. Sus ojos estaban enrojecidos, su mente dividida entre justicia y lealtad familiar. Rafael, detenido en la celda 3, respiraba con dificultad, pidiendo café y cigarrillo. El comandante Miguel llegó temprano, con semblante serio y voz calculada como siempre. Preguntó si Ernesto tenía más información sobre el recibo hallado en la chaqueta. Ernesto dudó. Su instinto le pedía ocultar lo que había descubierto recientemente. Miguel notó la vacilación. Su mirada pesó como piedras sobre su conciencia. En la pared, un calendario marcaba el mes de octubre con hojas desgarradas. Los murmullos crecían. En la comisaría ya se hablaba del caso Villalobos. Un periodista aguardaba en la puerta, sosteniendo una cámara con lente empañado de humedad. Rafael pidió hablar con su hermano a solas. El permiso fue concedido tras presión. Dentro de la sala, un foco parpadeaba. Las paredes tenían grietas y olor a humedad. Rafael confesó haber sido obligado a robar documentos para un político corrupto. Dijo que si hablaba, morirían todos, incluso la madre enferma de ambos. Ernesto se quedó mudo, sintiendo que el aire se volvía denso y venenoso. El precio del silencio parecía más caro que cualquier condena judicial posible. Rafael lloró, golpeando la mesa, pidiendo perdón y protección desesperadamente sincera. Ernesto apretó los puños. Sus manos temblaron hasta clavar uñas en la palma. Sabía que el video de la patrulla era prueba suficiente para hundirlo. Pensó en eliminarlo, pero cada fibra de su ética se negaba ferozmente. Una decisión así lo marcaría para siempre, tanto como el arresto anterior. Miguel pidió una copia del video y aseguró que lo guardaría bajo llave. Ernesto sintió una punzada. Algo en la calma de su superior
olía mal. Horas después, el periodista publicó una nota en policía arresta a su propio hermano. La noticia se extendió como incendio entre calles, cafés y radios locales. La madre de ambos colapsó al leer el titular. Fue llevada al hospital cercano. Ernesto corrió al hospital. La encontró pálida, entre tubos y monitores sonando. Ella lo tomó de la mano y murmuró: «Haz lo correcto, mi hijo». Esas palabras lo atravesaron más que cualquier bala o acusación. Regresó al cuartel, decidido a investigar sin esperar autorización formal alguna. En el archivo digital, el video había desaparecido del sistema completamente. El técnico juró no haberlo borrado, pero el registro mostraba acceso con clave de Miguel. Ernesto comprendió que su comandante estaba implicado. El enemigo era interno. Guardó copias de otros archivos, facturas y mensajes entre funcionarios sospechosos. Cada documento se volvió una pieza más de una red venenosa sin fin. Recibió una llamada anónima. Esa noche en John una voz advirtió que dejara el asunto. Dijo que Rafael sería transferido por su seguridad, pero el tono era amenazante. Ernesto temió por su hermano. Las paredes del deber se cerraban como jaula. Fue a verlo una última vez antes del traslado y lo halló golpeado. Los guardias fingieron no saber nada, pero sus risas traicionaban complicidad evidente en Rafael. Apenas habló, murmuró un nombre: Octavio. «No confíes en Miguel». Ernesto salió con el alma rota, jurando encontrar la verdad cueste lo que cueste. Al día siguiente, el traslado fue repentino. No figuraba en ningún registro oficial. Ernesto buscó en hospitales, comisarías y juzgados, sin rastros ni respuestas. Los días se convirtieron en semanas. Las voces internas lo acosaban sin descanso. Recibió un sobre anónimo en su buzón en dentro, una foto de Rafael encapuchado. Al reverso, un mensaje con tinta roja en el silencio: «También mata lentamente». Ernesto guardó la foto en su cartera. Era su prueba y su maldición. Decidió seguir la pista de don Octavio hasta Tepatitlán, donde tenía una hacienda. El viaje fue largo. Los caminos de tierra levantaban polvo sobre el parabrisas. Recordó los consejos del sacerdote: «La verdad se paga con dolor, hijo mío». En la entrada de la hacienda, hombres armados vigilaban con radios y camionetas negras. Ernesto observó desde lejos, sabiendo que cada paso errado podía ser el último. Esa noche, estacionó en un motel barato. Escribió una carta a su madre. Le pidió perdón anticipado, diciendo que si algo le pasaba, ella sabría por qué. El silencio pesó tanto que hasta su respiración sonó culpable. Sabía que el precio del silencio podía ser la pérdida de su alma. Y aún así, decidió enfrentarlo, porque callar ya era morir en vida. La carretera hacia Tepatitlán se extendía bajo un sol que ardía sin piedad. Ernesto conducía con los vidrios bajados, dejando entrar aire y polvo caliente. Llevaba en el bolsillo la foto de Rafael y el recibo con sello. Sabía que cada kilómetro lo acercaba a un terreno donde la ley dormía. En la radio, una voz hablaba de corrupción, pero nadie mencionaba nombres concretos. El motel quedó atrás, junto con las últimas dudas de un hombre honesto. Frente a la hacienda, dos guardias lo miraron con desconfianza y armas visibles. Ernesto mostró una identificación falsa, fingiendo ser mensajero de la Fiscalía Regional. Los hombres lo dejaron pasar, murmurando algo sobre el patrón ocupado adentro. El camino de piedra lo llevó hasta una casona blanca de columnas resquebrajadas. Dentro, el aire olía a tabaco caro, madera vieja y perfume extranjero. Don Octavio, un hombre robusto de cabello gris, lo recibió con sonrisa ensayada. «¿Qué negocio trae al oficial Villalobos por mis tierras?», preguntó con ironía contenida. Ernesto respondió que investigaba una red de contrabando ligada a varios municipios. El rostro de Octavio cambió apenas, su mirada se volvió cuchillo sin filo visible. En la pared, una foto mostraba a Octavio junto a políticos y uniformados sonrientes. Ernesto notó entre ellos a Miguel, su propio comandante, sonriendo con copa en mano. Sintió como el corazón le golpeaba el pecho con fuerza peligrosa, casi audible.
Octavio ofreció tequila. Ernesto fingió un trago, dejando el líquido escurrir discretamente. El hombre habló de negocios, de tiempos difíciles y de favores mutuos necesarios. Cada palabra sonaba como amenaza, envuelta en cortesía y poder bien aprendido. Ernesto guardó silencio. Observó detalles en cámaras ocultas, cajas numeradas, libros contables cerrados. En el pasillo, escuchó una voz conocida, el eco de un acento familiar. Giró discretamente y vio a Rafael, vivo, vestido con ropa de trabajador. Sus ojos se cruzaron por segundos. El mundo pareció detenerse por completo. Rafael hizo un gesto sutil con la cabeza en silencio. Peligro, paciencia contenida. Octavio llamó a un guardia y ordenó que mostraran las bodegas del terreno. Ernesto caminó entre cajas marcadas con siglas del gobierno y sellos rotos. Allí comprendió todo en armas, medicinas, dinero lavado, una red más grande que su pueblo. Rafael lo siguió a distancia, fingiendo trabajar mientras le dejaba notas pequeñas. Una de ellas decía: Miguel vende información. Huye antes de que te atrapen. Ernesto guardó el papel y fingió tomar fotos con su celular apagado. Al salir, Octavio estrechó su mano con fuerza, sonriendo con amenaza velada. Esa noche, Ernesto volvió al motel con la mente en espiral incontrolable. Encendió su laptop, subió documentos cifrados y los envió a un contacto de confianza. Era un periodista de Guadalajara conocido por exponer fraudes y políticos corruptos. A medianoche, una camioneta negra estacionó frente a su habitación sin luces. Ernesto apagó la lámpara y observó por la ventana, corazón latiendo como tambor. Los hombres bajaron en silencio, uno con radio, otro con arma visible en cinto. Golpearon la puerta 3 veces. Él no respondió, solo sostuvo la respiración. Los pasos se alejaron después, dejando un sobre bajo la puerta del cuarto. Dentro, una nota escrita a máquina decía: no sigas o tu madre pagará. El pánico lo recorrió de pies a cabeza, pero la decisión ya estaba tomada. Al amanecer, condujo hasta Guadalajara, directo a la redacción del periodista aliado. Allí entregó las pruebas y pidió anonimato total para proteger a su madre. El periodista prometió publicar todo, pero advirtió que el peligro era inmediato. Esa tarde, Miguel llamó por teléfono, tono calmado, voz que escondía traición fría. Le dijo que regresara, que todo se aclararía, que no actuara por su cuenta. Ernesto entendió que el círculo se cerraba y que lo vigilaban desde dentro. Decidió visitar a su madre antes de tomar cualquier otra acción definitiva. Ella lo recibió con sonrisa cansada, pero sus ojos guardaban miedo profundo. Le confesó haber recibido visitas amables que preguntaron por Rafael y documentos. Ernesto la abrazó, jurando que pronto todo terminaría, que Dios haría justicia. Esa noche, el noticiero transmitió un adelanto en escándalo en Tepatitlán an corrupción policial expuesta. Las imágenes mostraban la hacienda de Octavio, cajas incautadas y nombres censurados. Miguel apareció en pantalla negando vínculos, prometiendo colaboración absoluta con la justicia. Ernesto apagó el televisor y comprendió que su propia vida estaba sentenciada. El teléfono sonó una vez más. Una voz dijo: tu hermano no saldrá vivo. El ruido del tren a lo lejos marcó el fin de una etapa y la traición total. El amanecer cayó gris sobre Guadalajara. La lluvia dejaba charcos frente al hospital. Ernesto no había dormido. Su madre seguía en observación tras otro desmayo repentino. Los pasillos olían a desinfectante, café viejo y miedo que no se nombraba. Un médico joven se acercó y le entregó una carta recién llegada por mensajería. El sobre llevaba su nombre escrito con tinta negra temblorosa en la letra de Rafael. Ernesto la abrió con manos frías, temiendo que fueran despedidas o confesiones finales. Dentro había una hoja manchada de humedad y un mensaje corto y urgente: me ofrecieron libertad si entrego tus pruebas. No confíes en nadie, ni en Miguel. En el corazón de Ernesto se detuvo un instante. Comprendió la magnitud de la trampa. Si Rafael aceptaba el trato, ambos terminarían destruidos y usados como ejemplo.
Decidió actuar antes que ellos. El deber ya era más grande que la familia. Fue al cuartel, fingiendo calma, mientras guardaba una pistola de repuesto en la cintura. Los pasillos estaban vacíos. Un aire tenso flotaba como presagio de tormenta. Miguel lo esperaba en su oficina, con sonrisa ensayada y voz amistosa falsa. «Ernesto, estás tenso. Necesitamos cerrar esto. La prensa está fuera de control». Ernesto respondió seco, pidiendo detalles del traslado de Rafael y las órdenes firmadas. Miguel esquivó la pregunta, encendió un cigarro y habló de lealtad y silencio necesario. Esa palabra, silencio, lo atravesó como un cuchillo. Recordando la nota amenazante, Ernesto comprendió que Miguel había vendido a su hermano, y tal vez también su alma. Sacó del bolsillo una grabadora encendida. Cada palabra quedaba registrada cuidadosamente. Miguel notó el gesto, pero rió, sabiendo que el poder lo protegía todavía. Entonces Ernesto preguntó directamente, «¿Dónde está Rafael? Quiero verlo». Ahora en el silencio pesó. Miguel apagó el cigarro y dijo, «Y ya no es asunto tuyo». Ernesto sintió la sangre hervir. Su mano se acercó instintivamente al arma guardada, pero contuvo el impulso. La justicia debía hacerse con cabeza fría, no con ira. Salió de la oficina fingiendo calma y condujo hacia un depósito en las afueras. Allí, según las llamadas rastreadas, se reunirían los hombres de Octavio esa noche. El lugar era un galpón oxidado, rodeado por cercas y silos abandonados. Esperó oculto entre los pastos, observando camionetas llegar una tras otra. Entre los hombres vio a Rafael, esposado, empujado con violencia por los guardias. Su hermano tenía la mirada perdida, la boca hinchada y el alma agotada. Octavio apareció, dando órdenes. Miguel llegó minutos después, con traje oscuro y maletín. Ernesto grabó todo con su cámara portátil, sabiendo que esa era su única prueba. Escuchó a Miguel decir a Anel, «Trato se cumple hoy. El periodista no publicará nada». Rafael levantó la cabeza y gritó, «No, no lo hagas, Miguel, por favor». Ernesto salió de su escondite. El disparo vino antes que la palabra siguiente. Una bala rozó su hombro, pero alcanzó a cubrirse detrás de un camión oxidado. El caos se desató a gritos, disparos, luces de linterna moviéndose entre el polvo. Ernesto disparó al aire, gritando que la policía rodeaba el lugar aunque era mentira. Los hombres se dispersaron. Octavio huyó entre los hilos, dejando a Miguel solo. Rafael, herido, cayó al suelo. Ernesto corrió hacia él, arrastrándolo entre cajas. «Lo siento, hermano», murmuró Rafael, mientras la sangre le manchaba la camisa. Ernesto lo sostuvo, prometiendo que saldrían vivos, que todo acabaría esa noche. Miguel apuntó con su arma, diciendo, «Tú arruinaste todo, Ernesto». «Nunca debiste hablar en Ernesto», respondió con voz firme, «no arruiné nada, solo elegí el lado correcto». Disparó una vez. El eco retumbó como trueno en la estructura metálica vacía. Miguel cayó, y con él, la última mentira de la red corrupta que los consumió. Rafael respiró con dificultad. Su voz se apagaba, pero sonrió débilmente. «Al menos, mamá sabrá». «Que no fue en vano», dijo antes de cerrar los ojos. Ernesto gritó su nombre, sosteniéndolo con desesperación entre sirenas lejanas. El periodista llegó minutos después con agentes federales y cámaras encendidas. Ernesto entregó la grabadora, la pistola y los documentos, cubierto de polvo y lágrimas. La operación fue transmitida al país entero. Octavio fue detenido en carretera al amanecer. Rafael murió camino al hospital, y su nombre se limpió con las pruebas entregadas. Ernesto, exhausto, permaneció sentado frente al cuerpo de su hermano, sin palabras. La justicia había llegado, pero el costo fue la mitad de su alma. El amanecer cubrió el cielo con tonos cobrizos, el silencio pesaba sobre Guadalajara. Ernesto no durmió esa noche. Veló el cuerpo de Rafael en la morgue fría. El aire olía a formol,
flores marchitas y recuerdos que no sabían morir. La ciudad parecía distante, indiferente ante la tragedia que lo había destrozado. A las 7, el periodista le entregó una copia del reportaje ya editado. El país entero vería la verdad, pero a Ernesto eso ya no le importaba. El precio de la justicia era demasiado alto en la sangre de su propio hermano. Con la carta de Rafael en el bolsillo, caminó hasta la iglesia del barrio. El padre Julián lo esperaba, rostro cansado, manos manchadas de cera y fe. Se arrodilló sin decir palabra. Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro endurecido. «Padre», murmuró Ernesto, «cumplí la ley, pero perdí todo lo que amaban». El sacerdote lo miró largo rato, como quien observa a un alma sin rumbo. «Dios escucha también al que cae cumpliendo su deber», dijo con voz pausada. Ernesto confesó haber disparado, haber mentido, haber dudado, y aún así continuar. Sintió que el peso en su pecho se aligeraba con cada palabra pronunciada. Afuera, el viento arrastraba hojas y rezos que parecían mezclarse con los recuerdos. El sacerdote le entregó un rosario de madera. «Llévalo contigo. No estás solo». Ernesto lo tomó y lo guardó junto a la carta manchada de Rafael. Al salir, vio a su madre apoyada en la puerta, frágil, con los ojos hinchados. Ella había visto el reportaje, sabía la verdad, toda, sin adornos ni mentiras. Lo abrazó con fuerza, temblando, repitiendo: «Tu hermano te perdonó, hijo». Dios también. Ernesto lloró por primera vez desde niño. Su llanto era mezcla de alivio y dolor. La noticia se extendió por todo el país. «Un héroe o traidor». La opinión se dividía. En los pueblos, la gente dejaba velas frente a fotos de los hermanos Villalobos. Algunos veían justicia, otros tragedia. Todos sentían el peso de la historia humana. Ernesto fue suspendido temporalmente mientras la fiscalía revisaba todo el proceso interno. Entregó su placa sin protestar, la sostuvo entre los dedos, como símbolo y despedida. «Ya no necesito esto», dijo con voz baja. «Mi conciencia es mi uniforme». Ahora pasó días enteros en casa, arreglando el techo, cuidando a su madre enferma. La fe volvió lentamente, como la luz del amanecer después de una tormenta. Un día recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto de Rafael sonriente. En el reverso, una frase escrita con caligrafía infantil. «No fue en vano». En Ernesto la colocó sobre la mesa del comedor, junto al rosario de madera. Miró al cielo y murmuró: «Si estás escuchando, hermano, todo terminó por fin, pero en el fondo, sabía que la verdad nunca se entierra del todo». La fiscalía anunció nuevas detenciones a 3 funcionarios y un alcalde implicados en la red. El país aplaudía la valentía del policía que eligió la justicia sobre la sangre. Ernesto evitó cámaras y entrevistas. Prefería el anonimato del hombre cansado. En una carta pública escribió: «No soy héroe, solo un hombre que falló tarde». Esa frase conmovió a Miles. Se imprimió en periódicos y murales de la ciudad. El padre Julián lo visitó cada semana, llevando pan fresco y palabras de esperanza. En una misa de domingo, Ernesto ofreció el rosario en nombre de su hermano. Las campanas sonaron fuerte, como si el cielo reconociera su redención completa. Su madre, con la voz temblorosa, recitó un salmo sobre el perdón y la misericordia. Esa tarde, el sol entró por la ventana y tocó la carta de Rafael. La tinta parecía brillar, como si las palabras hubieran encontrado descanso eterno. Ernesto la guardó en una caja junto con su placa y un mechón de cabello. Sabía que nunca olvidaría, pero ya podía vivir sin el peso de la culpa. El periodista le escribió diciendo que su historia había inspirado a jóvenes policías. Ernesto respondió: «Aunque recuerden que la verdad cuesta, pero vale cada herida». Y esa noche, al mirar el cielo, creyó ver 2 estrellas juntas, inmóviles. Una brillaba más, la otra parecía velar desde un poco más arriba. Ernesto sonrió, comprendiendo que incluso en la pérdida había amor que no muere.
El amanecer llegó silencioso. Las calles de Guadalajara olían a tierra mojada y esperanza. Ernesto despertó con el sonido de las campanas, sintiendo el peso leve del día. Su madre dormía en paz, respirando despacio, con la foto de Rafael sobre el pecho. El mundo seguía, pero dentro de él algo permanecía suspendido, entre calma y vacío. La fiscalía lo citó a declarar como testigo principal en el caso Octavio Ramírez. Vestido con camisa blanca y mirada firme, llegó puntual, sin escolta ni pretensión alguna. Los pasillos del tribunal estaban llenos de cámaras, periodistas y murmullos curiosos. El fiscal, un hombre de voz serena, le pidió relatar todo sin omitir nada. Ernesto habló durante horas, cada palabra pesando como piedras sobre la memoria. Describió cómo la red de corrupción usaba policías y políticos para manipular contratos. Entregó pruebas, nombres, fechas, incluso confesó el disparo que terminó con Miguel. Hubo silencio. El juez lo observó con respeto y algo de tristeza contenida. Cumplió su deber, dijo el fiscal, aun cuando el precio fue su propia sangre. Las palabras resonaron en la sala. Algunos aplaudieron, otros bajaron la cabeza. Ernesto no buscaba aplausos, solo quería cerrar un ciclo que lo consumía. Esa noche, al salir, una patrulla lo escoltó hasta su casa, por seguridad. No imaginaba que la venganza aún respiraba entre las sombras de la ciudad. A las 3 de la madrugada una explosión sacudió la calle. El aire se volvió fuego. Fuego. La ventana estalló en 1000 fragmentos. El humo llenó el pequeño comedor familiar. Ernesto corrió hacia el cuarto de su madre, pero encontró solo ruina y silencio. Los bomberos llegaron minutos después, pero el daño ya era irreversible, devastador. Entre los restos encontró el rosario de madera carbonizado, aún colgando del cabecero. Cayó de rodillas, sin gritar. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo y la ceniza. Sabía quién había ordenado eso en Octavio, aún con influencias, desde la prisión preventiva. El periodista le confirmó al amanecer: querían callarte para siempre, pero no podrán. Ernesto juró ante la tumba de su madre que llevaría la verdad hasta el final. Dejó el uniforme en casa y viajó hacia la capital para entregar nuevas pruebas. El gobierno federal aceptó reabrir el caso. Había funcionarios aún encubiertos. Durante semanas, Ernesto colaboró en silencio, aportando datos, ubicaciones y testimonios, pero los enemigos eran muchos. Una red así no muere sin arrastrar vidas consigo. Una noche, recibió una llamada: te ofrecerán protección, no la aceptes. No confíes en la voz, era femenina, temblorosa. Reconoció el acento de Ana, la antigua amiga de Rafael. Ella dijo que Octavio planeaba un atentado en el tribunal, justo antes del juicio. Ernesto comprendió que debía actuar rápido, aunque eso le costara todo. Al amanecer del día siguiente, el tribunal se llenó de gente y cámaras en vivo. Octavio sería trasladado desde la prisión de Tepatitlán para testificar por videoconferencia. Ernesto notó algo extraño: un hombre con chaqueta negra, mochila pesada y mirada fija. Corrió hacia él sin pensarlo. El explosivo estaba activado, con temporizador ya visible. Lo empujó fuera de la sala, gritando que todos se tiraran al suelo de inmediato. Hubo una detonación. El estruendo quebró cristales, lanzó humo y luego silencio total. Cuando el polvo se disipó, los bomberos encontraron a Ernesto inconsciente entre los escombros. Había protegido a decenas de personas, cubriéndolas con su propio cuerpo. El fiscal lloró al verlo. La justicia había encontrado su rostro en un hombre simple. Ernesto fue hospitalizado, con quemaduras leves y costillas fracturadas, pero sobrevivió milagrosamente. Días después, Octavio murió en prisión, en circunstancias nunca del todo aclaradas. La red se derrumbó por completo. Más de 20 funcionarios fueron arrestados formalmente. El país entero habló del sacrificio de Ernesto Villalobos, el policía que no se rindió. Desde su cama de hospital, vio el amanecer y sintió que Rafael lo acompañaba.
En el vidrio de la ventana, dos luces reflejadas parecían moverse como estrellas gemelas. Sonrió débilmente y murmuró a madre: «Hermano, ya puedo descansar en paz». Su historia se convirtió en ejemplo nacional. Escuelas y academias contaban su valentía, pero para él, todo lo que quedaba era silencio y la certeza del deber cumplido. Mientras la luz dorada entraba por la ventana, Ernesto cerró los ojos con serenidad. Por fin entendió que la justicia no siempre salva, pero siempre redime. El amanecer llegó limpio, sin humo ni sirenas. El cielo parecía respirar nuevamente. En el hospital, Ernesto despertó con el sonido suave de una guitarra en pasillo. El cuarto olía a flores frescas y desinfectante, mezcla de vida y cicatriz. En la mesa había cartas, velas y recortes de periódicos con su rostro. Policía héroe salva decenas en atentado. La verdad finalmente venció a la corrupción. El periodista lo visitó temprano, con lágrimas en los ojos y sonrisa sincera. México necesitaba una historia así, dijo, una que recuerde el precio del valor. En Ernesto lo escuchó en silencio. Su voz ahora era calma, profunda, sin orgullo. No fue valor, respondió. Fue miedo de perder lo poco que aún tenía. El periodista entendió y dejó sobre la mesa un sobresellado con su nombre. Dentro había una medalla al mérito ciudadano y una carta firmada por el fiscal. Decía que su testimonio había cambiado protocolos, limpiado instituciones, inspirado a generaciones. Ernesto la leyó despacio, con la serenidad de quien ya no busca aplausos. Afuera, niños corrían entre flores. La ciudad parecía más viva que nunca. Su madre ya no estaba, pero a veces sentía su voz entre sueños. Suave, le decía que la fe no se mide por victorias, sino por resistir de pie. En los días siguientes, el gobierno ofreció reinstalarlo, pero él rechazó sin dudar. Prefirió quedarse en su pueblo, reparar el viejo taller de su padre y enseñar. Abrió un pequeño centro para jóvenes, donde contaba su historia sin adornos ni gloria. Ser policía, decía, no es cargar un arma, sino proteger lo que uno ama. Ana lo visitaba cada semana. Su presencia trajo calor a su casa silenciosa. Entre tazas de café y risas breves, las heridas comenzaron a volverse cicatrices. El periodista publicó un libro sobre su vida, titulado El precio del silencio. El país lo leyó, lloró y aprendió a desconfiar menos y a creer más. Ernesto nunca dio entrevistas. Decía que la verdad no necesita portavoces eternos. Cada domingo dejaba flores sobre dos tumbas, la de Rafael y la de su madre. Rezaba sin palabras, con las manos sobre el suelo, escuchando el murmullo del viento. A veces creía sentir pasos detrás. Levantaba la vista y sonreía sin miedo. El pueblo comenzó a celebrar cada año el Día del Valor Silencioso en su honor. Niños vestían uniformes, recitaban su historia y prometían no callar ante la injusticia. Ernesto aplaudía desde el fondo, sentado bajo un árbol, discreto, con mirada agradecida. El padre Julián lo acompañaba. Juntos hablaban de fe, de pérdida y redención. ¿Y si todo esto fue voluntad divina?, preguntó el sacerdote con tono sereno. Ernesto respondió: sí lo fue. Entonces Dios también sabe cuánto duele obedecer a una tarde. Al cerrar el taller, el sol se filtró entre las ventanas rotas. La luz formó una silueta doble sobre el suelo, dos sombras, una más alta. Ernesto se quedó quieto, sintiendo una paz que jamás había sentido antes. La brisa movió las herramientas, y por un instante escuchó la risa de Rafael. Miró al cielo y murmuró en hermano: ya todo está pagado, todo está limpio en esa noche. Escribió su última carta, dirigida a quien quisiera escuchar después. Decía: no se necesita morir para ser justo. Solo decir la verdad. La dejó sobre la mesa, junto al rosario reconstruido y una flor blanca. A la mañana siguiente, el padre Julián lo halló dormido en su silla, en calma.
El sol iluminaba su rostro, parecía sonreír, como quien por fin comprende el cielo. El periodista escribió el último titular: An murió en paz. El hombre que eligió la verdad, An, el pueblo entero asistió al funeral. No hubo silencio, hubo canto y gratitud. Sobre su tumba, un grabado decía: An, el deber cumplido no muere. Se vuelve luz, y al caer la noche, 2 estrellas brillaron más que nunca sobre Tepatitlán. Muchos dijeron que eran los hermanos Villalobos, patrullando juntos desde el cielo, y quien los veía juraba que su luz era tibia, constante y llena de perdón. A veces, la justicia no llega con aplausos, sino con silencio y cicatrices. Ernesto Villalobos no buscaba gloria ni perdón, solo verdad, y al final esa verdad le costó todo en familia, amor, fe, pero en su pérdida, México encontró esperanza. Nos recordó que la valentía no siempre ruge, a veces reza, y que cuando elegimos la verdad, incluso el dolor se vuelve luz. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que el bien nunca muere. Solo espera que alguien lo defienda. Suscríbete, comparte y mantén viva la llama de quienes creen que la justicia aún vale la pena.